Bueno, aquí vamos grabando para poder descargar al canal YouTube de Proyecto Macristal, que hoy me acordé que no he descargado la de la semana pasada. Han sido unos días tan ajetreados que no he descargado, qué pena con mi amiga Verónica, que no he descargado lo del miércoles pasado. Pero bueno, tendrán dos en uno entonces, el del miércoles pasado y el de hoy. Recuerden que el canal de YouTube, para que se suscriban y se mantengan siempre informados con nuestro material, se llama Proyecto Alma Cristal. Ahí hay muchísimas más entrevistas anteriores, material de clases y de cursos que siempre compartimos con ustedes. Así que nada, esperemos que nuestra invitada de hoy me estuvo esperando, qué pena, esté lista para cuando terminemos aquí de conectar con las energías angélicas, arcangélicas, celestiales, sutiles, de todos esos seres que siempre están a nuestro alrededor, pero nos cuesta tanto aceptarlos, nos cuesta tanto entender que sí, que esos seres están allí a nuestra disposición, como siempre, para lo que querramos, para asistirnos, para ayudarnos a una solución, para mostrarnos la salida de algo, siempre, siempre, siempre. Hola, Grecia, ¿cómo estás por allá? Hola. Por Zoom? No bloquees el micrófono, simplemente bájale el volumen. Bajo todo el volumen acá y me conecto de una vez al... Cuando estemos por Instagram. Ok, vamos con el oráculo de las piedras, los ángeles. De todos esos seres que siempre están a nuestro alrededor, va a salir tu voz regalo de la naturaleza que siempre tenemos a nuestra disposición para magnetar el oráculo de las piedras y los ángeles. Esas una gemas, foto de alguien, si le queremos mandar ese regalo de la naturaleza que siempre tenemos a nuestra disposición para magnetizar un deseo, una diligencia, un proyecto, una foto de alguien, si le queremos mandar amor o sanación. Citrino tiene que ver con las preocupaciones. Dicen que saqué dos, una. Libérate del peso de las preocupaciones y deja que Dios La primera es las citrino. soluciones y la mejor forma de sanar. Citrino tiene que ver con las preocupaciones innecesarias. Dice así, libérate del peso de las preocupaciones y deja que Dios y el jaspe amarillo, las soluciones y la mejor forma de sanar. También es amarillo como con dejos de marrón o beige. Y el jaspe amarillo, o sea que hoy tenemos esos colores. doble color amarillo, qué causalidad, el amarillo porque el citrino también es amarillo como las situaciones con dejos de marrón o beige, y el jaspe amarillo, o sea que hoy tenemos en lugar doble color amarillo o dorado. El jaspe amarillo es para controlar las situaciones o los problemas. Utiliza la fuerza y el poder que Dios te ha dado en lugar de temer que otras personas puedan intentar debajo de la almohada, controlar. o en el bolsillo, Citrino toda la semana, jaspe amarillo en la semana de hoy. Si no la tienen en sus casas, colóquenlo en dos papelitos, lo colocan debajo de la almohada, o en el bolsillo toda la semana, o en la cartera, o en el escritorio, o detrás del estuche del celular, donde ustedes consideren que pueden sentir como esa vibración. Lo cual te permite abrirte Vamos a ver a un amor entonces mayor. el mensaje del Yo te ángel. ayudaré a eliminar de tu corazón y de tu El mente arcángel Uriel dice, tus emociones son sanadoras, lo cual te permite abrirte a un amor mayor. Yo te ayudaré a eliminar de tu corazón y de tu mente la ira y la incapacidad de perdonar. Perdonar al otro. Bueno, quien no se siente necesitado de esto, todos merecemos primero perdonarnos a nosotros mismos, porque no somos perfectos. Le damos la bienvenida y perdonar al otro, al que creemos que nos hizo daño o que nos molestó en algún momento de nuestras vidas. Bueno, ahora sí, le damos la bienvenida a Grecia, con Grecia toda esta Olivares, tecnología que a veces nos abruma, pero bueno, ahí vamos. Hola Grecia, bienvenida. Hola, ¿Cómo estás, corazón? Todo bien, ¿y tú? Todo muy bien, ¿cómo te va ya por... ¿Estás precisamente en Bogotá? En Bogotá, con mucho frío, la verdad. Wow, y con todo ese ambiente político últimamente, ¿no? Es correcto. Pero bueno, dejemos eso a un lado. Por favor. Forma parte de nuestra realidad. Forma parte de nuestra realidad, pero no ahorita precisamente. Exacto.
Bueno, Grecia, cuando decidimos el tema de hoy, me gustó mucho tu propuesta, porque definitivamente pienso que el ser humano, de una manera muy humilde, porque la psicóloga eres tú, la especialista eres tú, el ser humano siempre nace con talentos, Claro. pero ¿cómo nos cuesta reconocerlos? ¿Cómo hacemos con eso? ¿Por dónde podemos empezar a deshojar esa margarita? Claro que sí. Bueno, yo creo que es muy lindo poder empezar por allí, ¿no? Justo teniendo que deshojar todo un poquito, ¿ok? Porque por dónde tendríamos que empezar recuperando la seguridad, ¿sí? Como mirando esos bloqueos que no nos dejan justamente conectar, reconocer, aceptar esos múltiples dones y múltiples talentos que todos tenemos. ¿Sí? ¿Y de dónde vienen esos bloqueos? Muchas veces, bueno, justo de las críticas, de las expectativas, de la infancia, de todos estos lugares, ¿no? De estas personas a veces queridas, amadas y cercanas para nosotros, pero que muchas veces por las cosas que nos van diciendo, ¿sí? Van bloqueando en nosotros esos sueños, esos anhelos y esos talentos, ¿no? Entonces, bueno, eso es justo la primera parte de esa margarita que hay que deshojar, ¿okay? Para ir limpiando primero que todo esos bloqueos que fueron generando además nuestro propio discurso interno. O sea, al principio esto era un discurso externo, ¿sí? No sirves para eso, eso no te va a dar dinero, olvida ese sueño, así no es, etcétera. Y después nos pasamos nosotros mismos a decirnos todas estas cosas, ¿sí? Que van desde las más inocuas hasta las más complejas, ¿sí? O despectivas o de insultos o lo que sea, ¿no? Entonces esa es la primera parte que tendríamos que limpiar para poder ir conectando con esa, justamente para elevar esta autoestima que nosotros necesitamos trabajar antes de permitirnos ver estos dones, ¿no? Lo siguiente sería conectar con el niño interior, o sea, y una de las tareas, la primera tarea que tenemos es poder escribir por lo menos 10 creencias, ¿sí? Que tengamos respecto, que ese niño fue dejando allí, ¿sí? ¿Cuáles fueron esas creencias? O sea, es que no sirvo, es que soy torpe, es que esto no me va a dar dinero, es que mis ideas son locas, es que no son lo suficientemente buenas. O sea, como cuáles son estas creencias negativas que yo tengo en torno a mí o a mis talentos y a mis posibilidades. Esa sería la otra hojita, ¿sí? Que vamos a deshojar. Y una vez que identifiquemos estas 10 creencias por lo menos, ¿sí? Podamos pasarlas a afirmaciones más positivas, ¿sí? Esta es otra cosa que ahí empezamos ya con, una vez que saqué, empiezo a introducir otros elementos, ¿sí? Mucho más positivos en ese discurso, o sea, que puedan compensar ese discurso interno, ¿sí? Y convertir esas afirmaciones en positivas sería como, bueno, puedo servir a los demás con mi creatividad, puedo servir al mundo con mis talentos, puedo permitirme explorar mi mundo creativo, ¿sí? Y a partir de allí vamos entonces haciendo y andando en este camino de sanación justamente. Luego, a ver si tienes, no sé, si tienes algo que comentar. O... Sí, te quiero atajar allí porque cuando hablas del niño interno, la pregunta que me llega de yo superior es, ¿por qué los padres, voy a incluirme porque perfecta no soy, ¿por qué los padres solemos irrespetar a los hijos cuando no creemos en sus habilidades, en sus talentos? Como dices tú, decido una carrera, decido una profesión, decido ejercer un trabajo en tal lugar y siempre está la mirada o el dedo acusador. Claro. ¿Por qué no sentarnos, no sé si esa sería la solución, a sentir qué es lo que pasa en el otro, ¿no? Sino que nos vamos como desde ese juicio de la sociedad, ese estereotipo, ese arquetipo, el nombre que sea. Yo creo que es una pregunta muy, muy importante porque justo es imposible conectar con el otro si yo no he conectado conmigo, ¿sí? Entonces, si estos padres venimos también con nuestros propios bloqueos, con nuestra propia estructura quizás más rígida, si vengo de una historia quizás de maltrato, de abuso, de irrespeto, yo también quizás voy a poner ahí, ¿no? O si también estoy muy ligado como que al entorno, ¿no? Entonces, bueno, lo que el entorno quiere, la expectativa, lo que quiero, si yo, por ejemplo, tengo, no sé, un tema no resuelto con el sentido de pertenencia, entonces voy quizás a tratar de resolverlo con mi hijo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si en la sociedad en la que yo estoy, suponte académica, escolar, pues no, mi hijo está mejor en aquel colegio y funciona mejor y no sé qué, entonces cambiamos al muchacho de colegio para que encaje, digamos que por nosotros, ¿no? Entonces ahí ponemos muchas cosas en el hijo, ¿no? Eso es lo que, ese ejemplo, para aclarar, que acabas de dar del colegio, o que los papás quieren que esté en tal colegio porque taca, taca, taca,
tiene que ver con el sentido de pertenencia. Vamos a deshojar un poquito más el sentido de pertenencia para aquellos que no son consteladores como tú y como yo. Claro. Sí, yo creo que definitivamente tiene que ver con el sentido de pertenencia porque estamos buscando en el afuera la aceptación, la aprobación, el reconocimiento, el pertenecer, el formar parte de un grupo bajo los parámetros y las expectativas de ese grupo. Entonces, a propósito de constelaciones, pues nos vamos como que haciendo leales a esto que este grupo está requiriendo, ¿sí? Sea el que sea este grupo, sea, por ejemplo, el colegio, no sé, las esposas, no sé, las esposas de, no sé, el de los club compañeros, o los clubes, entonces, la claro, ahí escuela de empieza música. como que todo un tema, ¿no? Esa es una cosa. Otra de las cosas pueden ser los ritmos, o sea, no respetamos ni los ritmos ni los intereses, sino que, sabes, como tiene que ser, como dices tú, no contactamos con la necesidad o con aquello del otro que no necesariamente es lo mío, ¿sí? Si yo mismo no he sanado, por ejemplo, los temas con mi propia maternidad, por ejemplo, entonces también voy a poner mucho peso en mi hijo, ¿sí? O en mi hija. Pues tiene que ser de esta forma y tiene que ser así, tienes que irte para que no te pase lo mismo que a mí. Entonces, bueno, si somos como muy, por ejemplo, que quiero tener la razón siempre. O sea, sientes que cometiste un error porque quedaste embarazada joven o madre soltera o no tienes los medios económicos para suplir todos los gustos, entre comillas, o lo que tú quisieras que tu hijo tuviera. Eso es lo que tú dices, tema de maternidad. Exacto, exactamente. Sí, o sea, si yo no he resuelto como que estos temas, entonces voy a poner muchas cosas como que en mi hijo también, ¿sí? Depende mucho de la configuración, obviamente, a propósito de constelaciones. Depende como que si es un solo hijo, si son varios, Claro. hay que estar poniendo, ¿no? Si somos los mayores, entonces ahí nos recae todo el peso. Como que entonces ahí somos, quizás tenemos entonces unos padres mucho más estrictos, más exigentes y unos padres que demandan. Y a partir de ahí empiezan como todas a gestarse, ¿no? Todas esas creencias, todos esos mandatos que nos empiezan a decir, que a veces no es tan directo, a veces es indirecto, ¿sí? Pero que nos van quedando allí. Por ejemplo, no sé, tienes que esforzarte para hacer algo. Entonces, claro, voy a tener la sensación de que mi conexión con lo profesional y con lo laboral tiene que ser una cosa que sude, que sea desde el esfuerzo, que sea, ¿no? Si y no bueno, tienes 19 y 20, no eres inteligente. exacto, exacto. Entonces, claro, y te empiezo a generar algunas sensaciones, ¿no? Como que, por ejemplo, no eres una persona suficiente, ¿sí? Y a partir de ahí, entonces te empiezas a relacionar con tu mundo académico, con tu mundo profesional, laboral o con tu oficio desde esos lugares. Entonces no me voy sintiendo suficiente, me voy anticipando, sí, es como depende de cuál es esa configuración. Entonces sí es importante lo que me decías al principio de poder conectar con lo que pasa con el niño y darle ese espacio para que ellos exploren también sus propias habilidades, que no necesariamente son las mismas que las mías. Sí, que quizás vienen algunos talentos ocultos que estaban ahí como que tapados o bloqueados en el sistema, pero de repente por acá, por esta vía, o están dormidos y esta persona los canaliza. Entonces, como muy bonito poder conectar con eso, ¿no? Por ejemplo, con mi hijo Santiago me ha pasado que, por ejemplo, mi papá toca varios instrumentos, ¿no? Entonces, Santi, yo lo empiezo a ver como con las pistas de carro y las ligas del pelo de Emma empezó a hacer una guitarra. Un día, ¿ok? Entonces, y a tocar así yo, este chamo tiene esta habilidad musical, y lo metí en clases de piano como para ver, bueno, vamos a ver, para plantear. con el pianito en la tabla, a ver, vamos a ver si es verdad que le gusta, que sí es bueno. Y fue buenísimo, ¿sabes? Impresionó, o sea, el profesor en el primer nivel decía como, wow, este chamo a punta de tablet, ¿sabes? Como que pudo completar el nivel, pasar la prueba, mejor que casi que los tenían el piano en las clases completadas y no sé qué. Entonces ahí tú empiezas a tantear un poco el tema de los talentos y a poder sentir eso que pasa, ¿sabes? En el hijo, y va generando un poquito como ese piso que el otro necesita para que explore su talento, sin presionar, ¿no? Porque entonces después también tenemos el otro polo que sí te funciona, entonces quiero que seas el número uno, quiero que sea así y que sea solo piano, entonces no dejamos que explore otra cosa, ¿sabes? Por ejemplo, él empezó con la guitarra. Entonces, bueno, hay como dejarlos explorar un poco sin la presión, sin que ellos se vayan como descubriendo, ¿sí? Y bueno, eso es bien interesante, ¿no? Lo que vamos Yo quiero invitar a la comunidad que está conectada ahorita, oye, que nos compartan desde dónde se conectan, país o ciudad, qué es lo que ustedes creen que en su vida, a la edad que tengan, quisieron haber sido y no lo fueron. Porque a veces lo decidimos por nosotros, a veces lo decidimos por nuestros padres. Yo quiero contar brevemente mi anécdota. A mí me encantaba el dibujo técnico.
Me encantaba, o sea, era 19-20, la rayita, la letra perfecta, el plano, el compás, la cosa, todo como que yo dije, yo voy a estudiar arquitectura. O sea, para mí era una cosa decidida, es decir, totalmente convencida de que esa iba a ser mi profesión. Cuando ya estoy en 5º año de bachillerato en Venezuela, estoy cuidando el negocio de mi papá, el comercio, y está un cliente muy de confianza de él y me dice, ¿por fin qué vas a estudiar? Y yo le digo arquitectura, pero yo muy confiada. Y él trata de cambiarme la opinión y me dice arquitectura, pero es que en este país no me dijo es tan difícil, pero el arquitecto no tiene mucho terreno, mucho campo, tienes que estar conectados con unas grandes constructoras o ingenieros, así o asado. Claro, yo estaba en la provincia y él diría, bueno, esta quiere hacer aquí de arquitecta. Yo creo que tu rama viene más por la parte de los números, aprovechar que tu papá tiene estos negocios, busca más por la administración o la contaduría, tienes mayor campo en los propios negocios de tu papá para tú poder aplicar tu propia profesión y bla, bla, bla. Bueno, me lo dijo tan inteligentemente que me convenció. Y yo terminé estudiando contaduría pública. No me arrepiento. Claro. Pero yo creo que si hubiese estudiado arquitectura me hubiese frustrado muchísimo, porque nuestro país no es fácil esa profesión. No por lo costosa que es, sino por el campo ya para tú ejercerlo. Es muy limitado. Es muy limitado. Eso es como los economistas. Los economistas o terminan en el Banco Central de Venezuela o terminaban dando clases en la universidad. Los economistas no tenían más para dónde agarrar. Entonces, eso son carreras como muy limitadas, ¿no? Claro. Pero bueno, fue mi experiencia. No me arrepiento, porque hoy día para todo lo que tú haces, los números funcionan, te son muy útiles para cualquier costos de cursos, de talleres, de lo que sea. Los números siempre van a estar allí. Pero por eso te digo, ¿no? Que a veces hemos sido guiados por alguien que sí tenía como un poco más de visión y en otras ocasiones por alguien que posiblemente no lo tenían, sino es el propio ego u orgullo familiar de que aquí tienen que haber tantos doctores, tantos abogados, tantos ingenieros, porque ser músico, ser actor o ser... no, eso no daba dinero en nuestro país. En nuestro país, en nuestra época también, ¿no? Al momento de la porque si hablamos de Argentina, en Argentina las obras teatrales es un negocio constante y permanente. O sea, las obras de teatro y los actores allá es como el fútbol para ellos, ¿no? O sea, es muy rico las opciones de teatro, ya sean, ¿cómo le llaman a estos eventos musicales? Ya sean musicales o obras de teatro como tal. Entonces, dependiendo del país, dependiendo del entorno, dependiendo de la idiosincrasia, no sé cómo será en Colombia, en Bogotá, cómo se maneja esas dos, porque a veces decimos farándula y la farándula no solamente es chismear o hablar de los artistas, sino irnos a hablarlo de una manera mucho más seria. Entonces, no sé, tu experiencia de cómo enfocarlo. Desde lo profesional. Bueno, por ejemplo, en mi caso, venía de la familia de ingenieros todos, la familia paterna, tenían como mucha influencia, pues, en mi elección, en mis decisiones. No era que alguien me hubiese dicho algo particular, sino que era como lo natural, lo que podía hacer. Claro. Y de hecho me acuerdo que como prueba OPSU, yo 2 opciones de ingeniería. Y mi mamá después me veía así como, ¿estás segura, Grecia? Yo no te he visto a ti, pero con una revista de, no sé, de mecánica popular, nada. Entonces, bueno, ahí empezó un proceso de orientación vocacional un poco que me llevó a contactar y a conectar con que no, ya va, yo tengo aquí como un lado humano que va mucho más allá del lado, no sé, ya sabes, como de ciencia o de esta parte de números. Y dije, bueno, lo voy a explorar. Y bueno, es ahí cuando la psicología me abre las puertas y digo, mira, y aquí terminé, ¿no? Siendo... En mi época, para no decir que somos tan viejas, en mi época hacían exámenes vocacionales en los colegios. Correcto. Yo no sé hoy día, o yo no sé si tú en tu área como psicóloga lo realizas, por si alguna de los que nos están siguiendo hoy estarán interesados en que tú le hicieras un estudio. Por ejemplo, mi hijo menor todavía no sabe qué va a estudiar, dice que le encanta la música. Ajá, pero ¿música como qué?
música porque voy a tocar un instrumento, música porque voy a ser ingeniero de sonido, o sea, música desde dónde, ¿no? Porque claro, es algo muy amplio. Tú lo realizas, tú lo asesoras, o no, mira, no es mi especialidad, pero te puedo referir a alguien. Exacto, sí, en el equipo tenemos personas que pueden hacer la evaluación vocacional y que podemos entonces dar unas pautas y dar ese espacio para conocer y explorar un poco todo el tema de la vocación, ¿no? Que muchas veces estamos tan perdidos como que en ese tema, ¿no? Y más, por ejemplo, los chamos que les ha tocado emigrar también, todo un asunto es, ¿sí? Porque sienten como muchísima presión de todo lo que vienen del college, del high school y bueno. La presión del cambio de sistema y de la amplitud de opciones. Exactamente. Porque en nuestro país era... Y de los costos. Obvio, pero bueno, si lo enfocamos desde el punto de vista de tu pasión, claro, de lo que tú crees que te gusta, en nuestro país era un mercado muy pequeño, las más conocidas, las más comunes, pero tú te vienes a un país desarrollado, o no sé, cualquier otro que sea, y ves la variedad de carreras, cómo se subdivide entre la otra, y tú dices, ya ni siquiera sé qué voy a escoger. Después que lo escoges, que tú dices, o que tú crees que por ahí va tu talento o tus habilidades, es que empiezas buscando los precios, ¿no? Eso es como cuando entras a una tienda y dices que esta cartera me enamoró, es un color espectacular, pero cuesta, no sé, ¿no? $1,200. Entonces ves la otra que no es muy bonita, pero cuesta 60. Ah, no, esta es más bonita que aquella. O sea, tienes que sopesar los precios, obviamente, de la inversión de tus estudios, pero se supone... Claro, pero hay una escogencia primero. Eso, que deberíamos irnos más directo a lo que nos gustaría. Claro, la pasión se identifica con nosotros. También, que muchas veces es bien sean los costos, bien sean las posibilidades, y a veces como la restricción de información, porque hay mucha gente que ha llegado a la consulta con otro tema que de repente no es el vocacional, pero ese va apareciendo luego, y no sé, tú les comentas, por ejemplo, como, mira, pero no has pensado en una beca, y la gente se queda como, ¿qué? ¿Una beca? ¿Sabes? Como que, ¿cómo es eso? Entonces hay como a veces muy poco conocimiento, o si es que existe, pero jamás me la ganaré. ¿Sí? No, pero no sabes, si no has aplicado. Mira, yo pienso que tienes todas estas cosas. Hay cosas que de repente... Que tienes todos los puntos como para poder concursar o aplicar. Correcto. Y hay cosas que una persona externa puede ver y la otra persona da por sentado. No, es que mi inglés no es tan bueno. Es que no sé, es que tal. Entonces, bueno, fíjate, hay como muchas opciones, por ejemplo, de becas de educación gratuita, de opciones quizás en otros países. Sí, total. Resolver algunos temas, ¿no? Total. Déjame saludar aquí a Milonga, que dice que está desde San Antonio, Texas. Lau Bonevardi está desde Córdoba, Argentina. Creo que ellos me siguen los miércoles por Ano Meditación, Penélope, bueno, Nuncia, son todas de verdad que todos son muy leales a aquí está. Mientras más desarrollado sea el país, más oferta educativa hay. Es mi humilde opinión. Estoy totalmente de acuerdo. Es así, por eso entonces a veces nos resulta tan difícil escoger cuál de tantas esas alternativas es la que de repente va a ayudarme con el talento, ¿no? No, y que tocaste un punto súper importante que son las becas. Aquí, obviamente, aquí o en cualquier país, la parte migratoria en algunos países es mucho más fluido y más rápido el que obtengas los papeles. Aquí no lo es tanto y después de la pandemia ha sido una locura el retraso que ha habido. Y yo recuerdo que cuando mi hija salió del high school para el college, el muchacho nos dice, es que si ustedes todavía no tienen definición de su estatus, ella tiene que demostrar que estudió 3 años aquí para poder optar por la beca. Y tú sabes, ¿no? Automáticamente me fui para atrás. Claro, es que exactamente tiene 3 años estudiando aquí. Bueno, de esa manera, sí, entonces sacó una hojita, llévenme esto, que de aquí, ya esto prueba de que ustedes, aunque no tengan un estatus todavía, pueden optar por la beca. Fue así como cuando tú dices, en la raya, en la rayita, y después le dije, ¿te das cuenta el por qué? A mí no se me olvida eso, cuando yo superior me dijo, te tienes que ir, te tienes que ir, te tienes que ir. Yo no entendía el por qué en ese año. Y después que pasa el tiempo es que empiezas a conseguir la explicación a ese no sé qué que ven allá arriba, pero uno, como humano, no tienes ni idea de todo lo que conlleva, ¿no? Racionalmente no quieres tomar la decisión, no es lo más adecuado. No, le buscas cualquier excusa, le buscas cualquier atajo.
Es correcto. Bueno, seguimos deshojando la margarita. Entonces, Seguimos. bueno, decíamos lo de conectar para retomar un poquito, recuperar la seguridad, reconectar con el niño interior que hablábamos como de esas creencias negativas y de las afirmaciones entonces positivas que teníamos que empezar a decir, ¿no? Lo otro sería un viaje en el tiempo, que esto es como importante. Sí, un viaje en el tiempo a averiguar, a indagar cuáles fueron esos monstruos, ¿sabes? Que afectaron nuestra creatividad, ¿sí? Y que bloquearon nuestra creatividad. Eso es interesante. ¿Y por qué los llamas monstruos? No para... ¿Por qué los llamas monstruos? Digamos, porque terminan siendo como fantasmas, ¿no? Como lo que nos traba el camino. Lo que nos obstaculiza, lo que nos traba, que claro, pudo haber venido de alguien específico que nos dijo algo, pero claro, no es para ir en contra de esa gente. No hagan por favor como el reel que dice, bueno, ya lo quemé, ahora acabo con la carta. No, por favor. No es para quemar los monstruos, es para identificarlos, porque estos monstruos terminan ahora siendo nuestro propio discurso interno. ¿Sí? Entonces, esto que me dijeron allá de no, tú no sirves para eso, suponte eres muy torpe, no lo puedes hacer o lo que sea, por competencia, por ego, por envidia, por lo que haya sido, ¿sabes? Termina obstaculizándonos hoy, ¿sabes? Nuestro presente, nuestras decisiones, nuestra conexión con esos talentos. Para eso es la identificación, ¿sí? Como de dónde viene, quién es, darle como lugar, personificarlos, ¿sí? Totalmente. Es muy importante, pero sabiendo que están es dentro de nosotros hoy en día. O sea, que en algún punto estuvieron afuera, pero que hoy en día están con nosotros y nos persiguen y nos bloquean y nos obstaculizan como el avanzar. Y así como identificamos los monstruos o estos fantasmas, también identificar los aliados, ¿sí? ¿Quiénes fueron esas personas que sí nos apoyaron, sí nos reconocieron, sí nos ampliaron la visión, sí nos dijeron y qué tal por este lado, o ¿sabes? Sí nos sentimos apoyados y reconocidos por esta persona? Entonces eso también es importante personificarlo, porque esa es la voz que le tenemos que empezar a dar volumen, ¿sí? Adentro. Para cuando pensemos... No es tan fácil darle volumen. Porque de repente ya cuando, o sea, más adelante en el proceso, si nos conectemos con algo que queremos hacer, igual van a venir críticas, igual van a venir comentarios, quizás negativos, quizás positivos, y ya desde ahí, subiendo volumen a lo que toca y bajándole a lo que corresponde, vamos a gestionar eso de mejor manera, ¿sí? Porque si no, a la primera cosa que nos digan como, ¿verdad? Unas tortas, ¿cuándo tú? Pero si tú eres psicólogo. Los chicos, pero los pais me quedan muy bien. Entonces es como para estar un poquito preparados en ese punto, ¿no? Reconocer estas No sé si tienes entre tus puntos la falta de información. A veces creemos que no hay oportunidades, pero es por desinformación. No nos vamos un poquito más allá a hurgar, preguntar, me voy hasta el organismo, me voy hasta el lugar, si tengo que agarrar cita, agarro cita, pero explícame qué opciones hay. O sea, nos quedamos con lo que oímos en el entorno y ya, como que nos resignamos ya con eso, como si no existiera más nada. Y ahora es que hay oportunidades por todos lados. Correcto. Cuando a mí me ha tocado trabajar la parte vocacional, pues de repente no es lo que más trabajo, pero como te digo, a veces la gente puede llegar por un tema de ansiedad y terminas trabajando lo vocacional porque hay todo un tema allí detrás, ¿no? Sí. Me gusta mucho trabajar desde la búsqueda de información, porque la gente no tiene, o sea, no solo la prueba, porque la prueba te puede dar, bueno, mira, para reforzar que estas son tus habilidades y estos son tus intereses, pero eso es algo que ya uno puede más o menos saber. Pero la información es muy importante. ¿Dónde dan eso? ¿En qué horarios? ¿En cuántas universidades? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es el perfil de un egresado de X carrera? ¿Cuál es el pensum? Porque a veces yo puedo decir, como dices tú, no sé, voy a estudiar música, no sé, ingeniería electrónica, sí, pero te ves el pensum y dices, jamás vería, no sé, 5 matemáticas. Entonces, como, bueno, sí, totalmente. Pero dices que eso es lo que vas a ver toda la carrera, ¿no? Dices, bueno, en fin, como que eso ayuda mucho a posicionar a la gente como, bueno, pero es que esto es, o por ejemplo, también parte de esa información es que tienen, no sé, como algunas corrientes en algunas universidades, a diferencia de otras, ¿no? Por ejemplo, cuando vivíamos en Venezuela, no sé, la UCB tenía, por decirte algo, comunicación social. Entonces el énfasis era más en la parte de periodismo, mientras que la UCAP era más en audiovisual, por decirte algo. Entonces, claro, aunque sea algo ya que tú dirías que escoges en el futuro, o sea... es como especializando, sí. A pesar de que era el mismo pregrado, ¿me explico? O sea, es importante saber, bueno, sí me gusta esta área, pero me gusta más con este énfasis o con esta corriente o el enfoque que le dan en tal, no sé, en tal curso, en tal formación, en tal universidad. O sea, la información termina siendo un tema muy importante en todas esas fases de búsqueda, así como en la fase inicial, como después en las fases más específicas de, no sé, los enfoques o las especialidades, o como en la fase ya de, por ejemplo, de las becas que estamos hablando, que es ya la parte económica. Entonces, y a veces ni siquiera sabemos que existen, ni existen hasta para pregrado.
y muchas veces ni siquiera estamos informados en eso, sino que ya damos por sentado con nuestras creencias negativas de que no, o sea, no me pasará. Que no se puede, que no es asequible. Exacto, eso piden, no sé, unas notas muy altas. Y nos cerramos nosotros mismos en esa infinidad de oportunidades que hay allá afuera. Nos cerramos, es una cosa impresionante. Exacto, entonces justo, bueno, abrirnos a todas estas posibilidades forma parte de esta búsqueda de nuestros talentos. Bueno, lo otro es entender que es un proceso, Mikelsi, porque definitivamente lo es. Entonces a veces queremos descubrir todo ya, entonces no entendemos que ya va, es un proceso. Y a veces, sobre todo cuando ya, por ejemplo, personas como nosotros que hemos estudiado una carrera, pero que luego nuestro oficio, de repente nos vamos dedicando a otras cosas, ahí tenemos que entender que es todo un proceso también, ¿sí? Porque viene como una ruptura de lo cotidiano, un desafío, un reto, algo que se nos presenta, como la migración, por ejemplo. De repente en Caracas tú hacías esto, pero otras cosas también. De lo cotidiano o nos acostumbramos a lo fácil, a lo rápido. Nos cuesta mucho, yo me incluyo, me cuesta mucho tener paciencia, porque aquí todos los procesos son largos, de lo que hagas, de lo que hagas. Entonces justo como entender eso, que es un proceso y que en esa búsqueda o en esa explotación del talento hay como unas fases que tú puedes ir cubriendo dentro de ese proceso, ¿no? Porque si tú me dijeras, bueno, Grecia, no sé, mientras me sale ya mi estatus migratorio, yo puedo ir haciendo estas cosas, pero a veces no nos pensamos eso, ¿sí? Porque lo queremos todo inmediato, es como el que voy a hacer ya para generar, no sé, el dinero ya. No nos anticipamos. Y vamos dejando a un lado, exacto, y vamos dejando a un lado cosas, los sueños o la preparación que necesito para estar en otro lugar de aquí a 5 años, por ejemplo. ¿Sí? Correcto. Entonces eso es importante. Luego aprender a lidiar con esto, con la incertidumbre, con los miedos, con las críticas, ¿sí? Y todo eso lo permite la creatividad, ¿ok? Cuando nos permitimos entrar en contacto con la creatividad, no es como que unos nacemos más creativos que otros, no es eso, es que nuestra creatividad se va como bloqueando, ¿sí? Y esa creatividad está unida sí o sí a la flexibilidad. Que yo diga, mira, era abogado en Venezuela, pero afuera no puedo ejercer, ¿sí? Entonces resulta que, mira, hago unas decoraciones que me quedan bellísimas. Entonces voy a empezar. Claro, hago unas decoraciones de fiestas espectaculares y las tortas de muerte lenta. Exactamente. Entonces ahí yo puedo empezar a descubrir nuevos talentos, aprender otras cosas, de repente no lo he estudiado profesionalmente, no sé, o concursos, no me he certificado en eso, entonces puedo abrirme y esa flexibilidad permitirme, bueno, ¿por qué no explorar esta área a partir de un estudio, una certificación, algún curso gratuito, o sea, no lo sé, como algo que me permita explorar algunas otras cosas que también me gusten y para las que podemos ser buenos, ¿no? En otros momentos. Entonces eso, claro, va haciendo ese camino del autodescubrimiento hasta empezar a encontrar y a contactar con otros dones y otros talentos que teníamos ahí, como decíamos, ocultos, dormidos, bloqueados, no mirados, excluidos. Entonces, bueno, otra tarea que decíamos las tareas otra tarea, vamos a pensar que tenemos 3 vidas más, ¿sí? ¿Qué me gustaría hacer en cada una de esas? Como los gatos. Como los gatos tienen 7, pero vamos a hacerla con 3. Bueno, por eso, pero tenemos más de una. Este es como un ejercicio ahí de, bueno, de mirarnos en otras perspectivas, ¿no? Como que, ¿qué me gustaría hacer? Con nosotros mismos. Exacto, ¿qué me gustaría hacer en esas otras vidas, ¿no? Yo reciente me lancé en paracaídas, por ejemplo. Ay, yo te vi y yo dije, no, ¿cómo Grecia pudo hacer esto? Exacto, y aparte, hasta los momentos, para mí es un reto muy fuerte. Yo todavía no me atrevo. Pero a partir de ahí, por ejemplo, yo dije... Cuéntanos brevemente lo que te impulsó probarte a ti misma que sí podías. Sí, yo creo que justo estos mismos temas, además que van pasando a propósito de los talentos, de, no sé, de la edad, porque cumpleaños, fue un regalo de cumpleaños, entonces dije, no, o sea, uno tiene que empezar a tachar cosas de la lista, ¿sí? Como esa lista de pendientes que uno tiene allá atrás, como, ¿qué me gustaría hacer? Porque en el día a día no te vas preguntando, no vas mirando esa lista, y dije, yo quiero hacer esto, y me lo puedo regalar, podemos saltar. Pero bueno, eso te lo digo porque después de la experiencia quedé así como, mira, fácilmente esta pudiese ser mi oficina. ¡Wow! ¿Y qué tal se hago el curso? Ay, no, qué risa. Entonces, bueno, pero ahí como que uno puede ir explorando algunas cosas, así como eso, gente que, no sé, que le gusta hacer otras cosas, como la música, por ejemplo. A veces nos bloqueamos mucho con los temas sociales, un poquito como de la edad, por ejemplo, ¿sí? He tenido pacientes que son ingenieros ya con toda una carrera y una trayectoria desarrollada, y luego dije, pero es que Grecia, yo siempre quise ser músico. Bueno,
¿por qué no lo hacemos? ¿Sabes? Entonces, bueno, empezar a motivar un poco al otro de, no, es que ya estoy viejo para eso, es que eso se aprende desde los 5 años, es que es más desde el útero, imagínate, será otra vida. O no tengo tiempo. Y entonces, por ejemplo, una de las referencias que se las doy ahí al público fue como poderle plantear a este paciente una tarea que era, ok, quiero que busques referencias de músicos famosos para ti y que sean referentes para ti, a ver sus biografías. Y lo que se dio cuenta es que no habían empezado temprano, ninguno. Entonces, por ejemplo, entonces, a veces... Claro, se le cayó todo todos sus argumentos de por qué no lo hace ahora. Y ese te cayó, no es la edad. Entonces ahí empezó a vincularse, por ejemplo, yo le digo, bueno, no es que vas a dejar la ingeniería, porque tampoco es que así, ay, no, lo que me apasiona es la música, chao. Pero, por ejemplo, empezó a ir a hacer voluntariados en unos estudios, empezó a estudiar algunas cosas de sonido, de audio, entonces, bueno, o sea, puedes ir haciendo cosas, que esa es la siguiente tarea, además de preguntarte qué harías en las otras vidas, ¿no? Entonces preguntarnos, ¿sí? O plantearnos pequeños objetivos, o sea, una vez que identificamos esto, y también una lista, por ejemplo, podemos hacer una lista de 10 o 20 cosas que nos guste hacer, o sea, no importa, sin juicio, allí, no, 20 cosas que nos gusten, preguntarnos, ¿hace cuánto que no hago esto? ¿Sí? Porque también a veces pasa que me encanta bailar, ¿cuánto tiempo tienes sin bailar? Como unos 15 años, mamá. Entonces, bueno, plantearnos estas cosas para luego sí plantearnos objetivos pequeños, ¿sí? Y siendo amables con nosotros mismos, ¿sí? Para poder acceder a eso. No quiero decir, no quiero minimizar la cosa, pero es porque a veces es que no quiero ser un músico grandioso, no sé qué. Entonces, ¿sabes? Ya por el mismo ideal y la misma expectativa no hago nada. O sea, ni el pequeño curso, ni compro la guitarra, ni el micrófono, ni, no sé, ni hice, ¿no? Entonces, bueno, a eso me refiero con los objetivos pequeños, o sea, manejables. Hazlo, ¿sabes? Haz el curso, vea, no sé, ofrécete como voluntario ahí, no sé qué, vea la clase de pintura que, no sé, que siempre has querido estar y no has ido, ¿no? Te pregunto como mamá, ¿es negativo o positivo que los hijos, como dices tú, me encantó esa palabra, exploren una variedad o una cantidad de, por decirte algo, guitarra, piano, karate, kung fu, básquet, fútbol, o sea, porque en el fondo yo no sé si a la larga el muchacho o la muchacha se siente como que frustrada porque probó muchas cosas y todavía como que no consigue lo que le gusta o eso lo hace como que lo dispersa dentro de lo que lo puede hacer conseguir para que es bueno o no. Mira, es ideal que mientras más tienes opciones a experimentar y a explorar, es mejor. ¿Cómo lo enfocarías tú? Este es un tema muy delicado y relativo, ¿sí? Yo creo que ni mucho ni tampoco, porque no solamente es un tema de que te dispersa, es que hemos tenido conocidos y pacientes que han terminado enfermándose por la cantidad de actividades extras que tienen. ¿Sí? Wow. Entonces la muchacha que está en la orquesta, la muchacha que está en la clase de inglés, la muchacha que está en flamenco, la muchacha que está en todo eso y termina con un vitiligo, por ejemplo, ¿sí? Claro, eso le pasa en el colegio y no le dejas un espacio tampoco de explorar justamente, de ocio, de hacer otras cosas, de crearse o ser creativo en su propio mundo, ¿no? Entonces, claro, ni tan estructurado ni tan suelto como que no te dejes explorar absolutamente nada, porque obviamente también termina siendo una limitante, ¿sí? Como que no vas a manejar bicicleta porque te vas a caer, no vas a salir en los patines porque te van a robar, no, porque, o sea, ni la sobreprotección, por eso te digo así, donde no te dejo hacer nada, ni el extremo de actividades. Entonces sí creo que es importante explorar, pero como decíamos al principio, como procurando ponernos en como esa altura del niño, ¿sí? Explorando en función de sus habilidades. Por ejemplo, yo sé a estas alturas, que mi hijo tiene 8 años, que deportes extremos, quizás así tipo fútbol, no, sí, ya no es la opción, porque lo veo más en otro tipo de actividades, no sé, en el tema de sus legos, en el tema de la música, actividades como que quizás más calmadas. Entonces también tienes que ir como tanteando un poco en función de lo que de verdad le guste o de lo que requiera en un momento, porque por ejemplo el tema de artes marciales, que muchas veces optamos por esa alternativa, es algo que de repente sí les puede gustar, pero que es importante como tener la disciplina, ¿sabes? En cierta área, no sé, pacientes que tengo que bailan flamenco, por ejemplo, entonces súper que tienen esa disciplina, ¿sabes? Tengo 13 años bailando. Es bien importante por un lado, pero a veces quizás restringimos algunas opciones, entonces por eso te digo, es importante como el tema de la disciplina, gente que hizo natación toda su vida, ¿sí? Entonces como súper, iba a campeonatos, iba a sí, cosas, porque yo, pero explorando otras opciones.
Correcto. Yo opino que el tiempo ocioso no es bueno. Como te digo, pues gracias a Dios mis hijos han podido, dentro de los colegios donde han estado, tener una que otra actividad extracurricular. Pero yo recuerdo mucho, cuando hablo de la frustración, no sé por qué me dicen que me quede allí ahorita, que mi hijo estaba en una clase de pintura, porque bueno, los papás para poder trabajar tiempo completo, tratábamos que se quedaran en el colegio, en cualquier en cualquier actividad extracurricular para justificar la hora de salida del trabajo de los papás y poderlo buscar y todo aquello. De todas, donde el Estado me impresionó mucho una clase de pintura, clase por decir clase, pero era como extracurricular en las tardes. Y él me decía, ya no quiero ir más, ya no quiero ir más. Y yo pensando que era capricho, le digo, ¿por qué no quieres ir más? No, es que esa profesora es muy aburrida. Te pone a hacer, no sé si era todo el tiempo lo mismo, o la señora era como muy seria. Y claro, ellos dicen, digo yo, bajando el nivel de ellos a la edad, tendría él que 7, 8 años. Si me quedo en la tarde otra vez en el colegio, o sea, me quedo más tiempo del que cualquier niño, si se va a la 1:30, a las 2, 2:30, yo me tengo que quedar hasta las 5 o 6 haciendo algo. Yo pienso que él diría, oye, si me quedo es para divertirme, no es para hacer tarea. Y yo me imagino que él tuvo como ese contraste entre una señora muy seria, dándoles una clase de pintura, cuando de repente pudo haber sido más jovial, más de diversión dentro de la misma pintura, porque era pintura. Y fue tanto, no quiero ir más, no quiero ir más, y yo sí vas, no quiero ir más. Claro, yo también pensando entre mis horario laboral, ¿qué hago con este muchacho si lo saco? No me quedó otra. No me quedó otra, lo tuve que sacar porque era una frustración tal que él tenía cada vez que llegaba, que me imagino que es así como cuando te obligan a algo y lo haces de mala gana y lo haces, bueno, obviamente ya le respondía mal a la profesora como diciendo, usted no entiende que estoy aquí obligado, o sea, no quiero estar más con usted. Una vez se lo dijo con sus palabras, pero a mí me dio una pena horrible. Y yo dije, bueno, después queda porque tú misma has hecho llevarlo a ese límite de la frustración. Entonces, qué difícil es, por eso te digo, esa gama de oportunidades o ese abanico de circunstancias, porque obviamente cada niño es diferente, cada familia tiene una dinámica diferente en el horario de los colegios, etcétera, etcétera. Correcto, correcto. Pero sí es importante como, sobre todo, de nuevo, como esa escucha, ¿sabes? Porque de repente, sí, quizás hubo otras opciones, quizás no tenías más, quizás no es la pintura en sí misma, quizás era la persona, ¿sí? Y así como hemos tenido gente que no sé, que de repente le ha ido genial con algo, por ejemplo, con el tema de música, pero también he tenido pacientes que han sido abusadas en esos contextos, ¿sabes? Y entonces no es la música en sí misma, ni son todos los profesores de música así. ¿Sí? Pero entonces es el tema de palpar, de escuchar, de poder estar conectado con el hijo de cuando algo no me está gustando, porque si te sigo forzando a esto, puedo generar algunas cosas en ti, quizás positivas, como que tienes que ser disciplinado, pero entonces a la vez restringo otras, ¿sí? Como esa exploración o esa creatividad o ese, bueno, vamos a explorar otras cosas u otras opciones, ¿sí? Que de repente no es la actividad en sí, como te digo, sino es la persona. Entonces, la persona que imparte como que facilita la actividad. Entonces, sí, yo creo que todas estas cosas son como muy importantes para ponerlas ahí en el tema de los niños. Voy a aprovechar de compartirte, antes que continúes, dice Lau, creo que en la variedad está el gusto y me hubiera encantado poder darle muchas opciones a mi hijo. Qué bonito. Ella está consciente que no tuvo la oportunidad, ya sea por el lugar, el colegio, lo que hubiese estado disponible o no. Porque a veces tú quieres, pero en el área o en la ciudad donde estás, pues no hay esa disponibilidad y punto. Pero sí, fíjate el contraste, ¿no? Mientras otros padres hubiesen querido, tú solamente vas a estar en soccer toda tu vida. Otros dicen, yo hubiese querido que mi hijo tuviera más variedad porque pudo haber escogido o experimentado que me gusta y que no me gusta. Exactamente, sí, más bien quizás como por temporadas, ¿no? Que es como que a veces los echamos buenos, y preguntarles también a ellos, o sea, a veces los subestimamos mucho, ¿no? Y ellos a veces son capaces ya a ciertas edades de decirte, esto me gusta, esto no me gusta. Totalmente. Poder escuchar completamente eso también. ¿Qué más dejamos en el tintero entonces?
Bueno, en el tintero un poquito también como a ver, un tema que tengo por acá, por ejemplo, una lista de 10 cambios que quieras. Me gustaría, además... Wow, pero 10 son poquitas, son muy poquitas. Sí, sí, sí. 10 cambios que quisiera hacer. No tengo que empezar por todos, pero es algo en la lista que puedo ir incorporando como, esto me gustaría que cambiara, esto me gustaría revisarlo, ¿no? Los saboteadores internos creo que también poderlos identificar es muy importante. Eso como te Saboteadores internos. es el tiempo, ¿sabes? Que es mi edad. Eso, te iba a hablar del tiempo. Sí, Exactamente. es que el tiempo, es que ya es muy tarde para aprender otra cosa, es que me da vergüenza, ¿sí? Es como O yo, que o yo llego muy tarde del trabajo para irme a trotar o para irme al gimnasio. exacto, a hacer otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, el tema de la vergüenza también, de que te avergüencen algunas cosas o que te expongas a aprender algunos temas y eso te genere vergüenza. El temor a la crítica, que es algo como que quizás todos tenemos encima. A veces no solo el temor a la crítica, sino el temor al éxito también, porque también... Imagínate. Sí, como que no, y si me va muy bien, qué hago con eso? O sea, hay gente que le abruma un poco como toda esta posición ideal a lo que Que quiero no lo llegar. sabe manejar. Exacto, pero que me cuesta mucho. Bueno, y en ese aspecto ir tomando nota, ¿no? De todo esto que me voy dando cuenta, cuáles son estos saboteadores, qué cosas me dicen, de qué me doy cuenta, e ir trabajando también con los aliados que habíamos dicho antes, ¿sí? O sea, como, bueno, ¿y cuáles son esos elogios en los que si alguien me criticó, ok, esto que escribí, por ejemplo, es que me gusta escribir, entonces escribí algo, se lo di a alguien para leer, ¿a quién se lo doy? ¿Sí? ¿Cuáles son los aliados que escojo también? Porque a veces entonces escogemos aliados más críticos. Entonces, Sí. no, ¿y para qué vas a hacer eso? ¿Y para qué escribir? ¿Pero quién te va a Vas a leer? perder tu tiempo y tal. Vas a perder tu tiempo, exacto. Entonces, bueno, como que hacer lo que hay que hacer sin juicio, ¿sí? Yo creo que esto es un tema importante porque a veces somos más nosotros los que nos armamos la película, esto no le va a gustar a nadie, nadie va a parar, no voy a tener seguidores, nadie me va a leer, etcétera. Sí, pero ¿cómo le podemos llamar a esa banda o límite? Lo acabas de decir, de yo mismo me estoy diciendo, no sirvo para esto, ¿a quién se lo voy a dar a leer? Si se van a burlar de mí, o si compuse algo, un instrumento, una música o algo. ¿Por qué yo creo que no es saboteo, es no creer en nosotros mismos, Claro, el no mostrarlo allá afuera. como ese no confiar en ti, en lo que haces, ¿sí? En el proceso. Y es que a veces está ligado a experiencias previas, ¿sí? Por ejemplo, tengo una paciente que me decía que ella había escrito algo de niña y alguien cercano a ella se lo había tirado a la basura, por ejemplo, ¿sí? Entonces a veces nos quedamos con esas imágenes ¿sí? A lo largo de la vida, ¿no? Entonces es como muy importante ir viendo cuáles fueron esas experiencias y entender que hoy no estoy exactamente en el mismo lugar, ¿sí? Hoy soy otra persona, hoy escribo. Entender también como que mis talentos también maduran, ¿sí? Y lo que voy aprendiendo. Entonces que la primera torta que yo hice no me va a quedar igual que la número 283. Por supuesto. Entonces, entender que es una evolución constante también este tema de los talentos, o sea, que empecemos sin juicio con lo que tenemos a la mano, pero también teniendo algunos aliados que sí nos favorezcan y no estas personas que todo el tiempo son críticas, que se critican a ellos mismos y a los demás, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, como saber a quién necesito a mi lado en este momento, a quién se lo voy a compartir, con quién lo voy a leer, con quién voy a hacer, un poco para ese manejo de la crítica, ¿no? Sí, te compro esa frase que me movió. No somos los mismos del pasado, pero nos quedamos con eso que nos pasó en el pasado como si no hubiese transcurrido el tiempo. Exacto. Como si hay ese una cosa muy importante que es que nuestro inconsciente es atemporal. ¿Sí? Esto que me pasó, sí, como en una experiencia anterior, puede quedar en mí, o sea, el efecto puede quedar en mí como que me acaba de pasar, ¿sí? O sea, con lo que yo estoy escribiendo y estoy de nuevo con la imagen de me arrugaron el papel y lo tiraron a la basura. Claro, claro, claro. Entonces eso va haciendo que nos volvamos personas como más bloqueadas, más restringidas en ¿sabes? En esta creatividad, en este fluir más con tu talento, con la vida, con lo que te puede gustar, con lo que puedes aprender, con aquello que puede ser bueno, aunque no fue para nada lo que estudiaste o la oportunidad que tuviste en otro momento, ¿no? Mira qué linda, Lau. Te complementa lo que estás explicando y dice, creo que prejuzgamos nuestros intereses o talentos y nos desvalorizamos. A veces somos nuestros peores enemigos. Totalmente. Exacto. Que aunque esto pudo venir en un inicio, como te decía, desde lo externo, hoy en día es reconocer que son nuestras propias voces, nuestras propias críticas, nuestros comentarios, nuestros miedos,
te digo, poderlos identificar y poder lidiar con ellos para que no obstaculicen la acción, ¿sí? No obstaculicen el inscribirme en el curso, el escribir algo, el tocar algún instrumento o hacer algo pues de lo que yo quiero hacer. Aprovechando eso que está comentando la chica, ¿te acuerdas aquel libro que yo les recomendé a ustedes que se llama Gracias a mis malos padres? Por Christian Bach. Bueno, él tiene algo que ver con esa frase, con eso que ella comentó, que cuando te sucede algo negativo, hay algo así como que gracias a mis padres que no me valoraron, yo aprendí a darme mi propio valor y a amarme, ¿no? Entonces, claro, todo lo que en negativo le sucedía, es un libro muy pequeño, búsquenlo, Gracias a mis malos padres, por Christian Bach. Una frase por página y una imagen, y empiezas a entender, por ejemplo, hay otro que me movió mucho que decía algo así, gracias por haber sido violento conmigo, porque aprendí a amar mi cuerpo. No, todas son de verdad transformadoras para tú empezar a decir, no quedarte en la posición de víctima, porque mis padres no me dieron amor, porque mis padres no me quisieron, porque se divorciaron, entonces como se divorciaron yo tuve que estudiar en los colegios públicos, o no pude ir a la universidad, tuve que irme a trabajar desde muy joven, y taca, pura queja y queja y queja. El libro es lindo, es hermoso, yo siempre se lo sugería a ustedes, como que de allí podían tomar frases para las constelaciones cuando algún caso se asimilara, ¿no? Así que les dejo ese dato. Qué bonito y qué apropiado para este momento, porque es justamente ese maternarnos ahora, ese cambio del discurso, ese cambio en la acción, o sea, como que, ¿qué puedo hacer yo por mí que quizás nosotros no hicieron? ¿De qué manera puedo creer yo en mí, aunque los demás quizás en su momento no hayan creído en mí? ¿Sí? Y esas cosas a veces pueden ser más un impulso que un estancamiento, pero muchas veces también nos bloquean y no nos dejan avanzar. Entonces ahí es donde viene todo este proceso en que hemos estado conversando hoy. Wow, mujer. Otra tarea. ¿Cuál más? Preguntarle a 5 personas cuáles ven, qué talentos ven en nosotros y por cuál de ellos pagarían. A ver qué pasa. Bueno, yo te puedo decir una. Yo jamás, de verdad lo confieso, se lo he dicho a varias ya, pero yo jamás me hubiese imaginado, disculpan por la, tener tanta soltura así en un micrófono, en la cámara, jamás. Yo jamás me lo hubiese, jamás. Exacto. O sea, tú me ubicas a mí en bachillerato, en la universidad, en mi carrera, ya ejerciendo mi carrera, y yo hubiese dicho, ¿qué? ¿Estás loco? Yo en una cámara, hablando, entrevistando a alguien, ni se te ocurra. Entonces, le he agradecido a mis ancestros que alguien tuvo que haber pasado por esa carrera o por esa habilidad o talento, que la descubrí sin querer queriendo, pues, porque yo estoy en esto antes de la pandemia. Sé que la pandemia alborotó una masa, sí, movió una masa que de repente ni sabía que también tenían todas esas habilidades, pero ya yo estaba montada en esto desde como 4 o 5 años antes de la pandemia, y empiezas a darte cuenta de que, wow, de repente no soy una de las mejores, pero mira que lo hago con facilidad y soltura, entonces uno se va reconociendo como algo que no no lo tenías tan claro, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? Ahorita que lo dices, porque no es lo único que haces. Entonces ahí entra el tema de la creatividad, la flexibilidad y la versatilidad. ¿Sí? Como que yo puedo hacer varias cosas, no tengo un solo don. Puedo hacer varias cosas, lo puedo explotar todo sin dispersar, ¿sí? Como que la línea que puede ser como medio delgada, pero bueno, en medio de algunas cosas que podemos hacer, sostener, ser consecuentes con eso, o ser responsables con eso, también puedo ser versátil o descubrir nuevos dones o saber y aceptar las limitaciones, Grecia. Exacto. Aceptar tus propias limitaciones. Yo ayer o hoy te vi en un video que hiciste allí en tu cuenta, yo dije, yo me peleo con la tecnología. Yo dije, Dios mío, tengo que crear un tutorial para aprender a hacer los videos así, tipo TikTok, donde tú pones material, contenido. Esa todavía la tengo pendiente. Esa la tengo como tarea.
Pero entonces a partir de esas limitaciones, chequear qué cosas podemos hacer, ¿sí? Como dices tú, bueno, voy a ver unos tutoriales, me voy a guiar por esto que ya está aquí, cuál es el paso a paso, ¿sí? Y entonces, bueno, a partir de ahí quizás lo vamos haciendo, voy a buscar a alguien que lo haga, aunque yo sea, pero que me explique, ¿sí? Que más o menos monte y edite los demás. Entonces, bueno, a partir de esas limitaciones, que también es muy importante reconocerlo, tenerlas. Exacto, poder ver como que cuáles son las alternativas que tengo a la mano, porque No, eso no me implica no hacerlo. Y lo insólito es que uno mismo se limita, porque cuando vas y te atreves a aprenderlo, dices, ah, pero esto era una tontería. Exacto. Si me das cuenta, o sea, uno mismo se limita y lo postergas hasta que dices, ya, déjame sentarme, porque definitivamente esta herramienta la necesito y tengo que aprender a hacerla. Y después que la haces, tú dices, bueno, me pasó con el canal YouTube. Uf, años de años yo queriendo hacer el canal, yo decía, eso debe ser súper complicado, crearlo, grabar, descargar. Después que lo aprendí a hacer, ¿qué es lo que dicen? ¿No? Tienes como esa curva de aprendizaje y después que lo dominas, está súper fácil. Poder autodescubrirnos, pero también darnos ese permiso, esa flexibilidad de aprender si no lo sabemos, o como dice Lau, delegarlo cuando no podemos. Porque también es verdad, ¿por qué no? Pero no dejar que nos coma eso. Entonces, bueno, le preguntamos a 5 personas cuáles perciben que son nuestros talentos y por cuál de esos nos pagarían. A ver, de repente nos podemos sorprender. Y bueno, el último punto que quería tocar era, una vez que identificamos esos dones, también chequear el tema de y cómo los comparto con el resto, ¿no? Que es como el Ikigai, ¿no? ¿Cuál es mi razón de ser? ¿Cuál es mi propósito de vida? ¿Cómo junto mi vocación, mi profesión, mi pasión? Y además, ¿para qué soy bueno y por qué me pueden pagar? ¿No? Entonces, ir respondiendo. Claro, claro, por favor, porque también nos pueden pagar por nuestra pasión. Claro. Claro que sí. Entonces, bueno, nos tendríamos que preguntar en qué soy bueno, qué amo hacer, qué necesita el mundo, un poco desde el tema del servicio y por qué me pueden pagar. ¿Ok? Claro. Y en función de eso, obviamente tenemos que soltar un poco el ego, porque a veces en el ego es donde están todos estos temas de las críticas, las expectativas, los juicios, etcétera. Conectarnos más con la humildad, o sea, conectarnos con nuestra pasión desde la humildad, ¿sí? Bueno, esto me gusta, aunque no tengo ni idea cómo se hace, ¿sí? Pero lo puedo aprender. ¿Okay? Entonces ahí es donde me abro, hago un curso, veo tutoriales, le pregunto a alguien que ya sepa, llamo a Grecia y le digo, mira, ¿cómo es que haces estos videos? Cuéntame. Entonces ahí surge. No, te lo juro que inmediatamente dije, voy a preguntarle dónde consigo el tutorial, pero como hoy en día todo lo consigues por YouTube. Claro, exacto. Bueno, salir de la zona de supervivencia creo que es importantísimo, que él en este tema de los talentos, porque a veces estamos normalmente, es como que, bueno, es que esto no es lo que me gusta hacer, pero es lo que me paga por ahora poquito. Nos resignamos. Nos resignamos y nos quedamos con lo poquito y con lo otro no me van a pagar por eso, o no soy suficiente para que, no sé, para tener seguidores o lo que sea, ¿no? Y esta conexión con la pasión nos va a ir regresando poco a poco como nuestro sentido, ¿sí? Esa razón de ser, ¿para qué? ¿Cómo voy a poner también al servicio del otro estos talentos y estos dones? ¿Sí? Porque pues el tema de los talentos es algo que definitivamente se multiplica. Y a veces nos resistimos a eso y peleamos con eso. ¿Sí? Tengo una paciente que la llevo así como empujadita porque le encanta escribir, pero está en el mundo y lo puede hacer y, ¿sabes? Le tiene ahí, pero no lo hace. O sea, se ha resistido tanto a su propia misión. Así como que, yo sé que soy buena para esto. El que resiste persiste, ¿no dicen? Y que, pero ¿para qué lo voy a hacer? Lo vas a hacer porque si eso le va a servir a alguien, quizás esa era tu misión, ¿sí? Porque quizás el mensaje que traes para canalizar, para poner al servicio del otro, es el que el otro necesitaba leer o escuchar en ese momento. ¿Sí? Entonces también entender que los dones no es una cosa con la que nos quedamos, así como yo sé hacer estas tortas, pero lo hago para mí, ¿no? Reparto. No, o que solamente hago esto y ya. No, podemos ser buenos para varias cosas. Exactamente, por eso es que decimos lo de la versatilidad. Puedo hacer varias cosas y está bien sin dispersarme, obviamente, ¿no? Sin empujar, o sea, que dejar de empujar un carro haga que, no sé, como que... Bueno, ¿sabes qué? Ahora que dices eso me da mucha risa, no sé por qué yo superior me lo está sumando, pero me dice, cuéntalo. Lo de la versatilidad, ¿no? A mí me regaló una odontóloga en Venezuela unas pinzas de odontólogo. Me dijo, toma, porque estas pinzas después que se vencen, después que se le borra no sé qué cosa en la punta, qué tal, ya no sirven, así que toma, tú para algo lo usarás.
yo dejé esas pinzas guardadas ahí y ni pensar en qué momento la iba a usar ni nada. Resulta que cuando yo aprendo a hacer péndulos, utilizo, todavía las tengo conmigo, las pinzas para hacer los péndulos del manual. Claro. Entonces uno dice, wow, soy buena para algunas manualidades, pero jamás pensé que pudiera de alguna manera explotar, por decirlo con algún término, el fabricar o el construir la bisutería, ¿no? Que no son collares, no son pulseras, pero bueno, es algo que son pinzas que usas para eso. Que si el arito, que si la cosita, que si la pelotita, que si la cadenita. Yo me distraigo muchísimo, se me va el tiempo, amo hacer los péndulos. Vamos a ver cuando de repente hago un videíto ahí, tú sabes, express, porque es sencillo y cuando lo haces con amor, bueno, después, claro, lo conecto con la energía angelical para que las personas se lleven su péndulo ya con otra energía y ya eso es otro tema. Esa misma metáfora está muy, muy bonita porque es justamente eso, es una herramienta que le servía a la odontóloga para los dientes, terminó sirviéndote a ti para hacer péndulos, ¿sí? Allí con un propósito mayor. Entonces yo creo que es eso también, ¿no? Como saber que somos eso, que somos una herramienta, pero que servimos a un propósito también mayor y que podemos hacer distintas cosas o que aunque puedo funcionar para esto, también puedo hacer otras, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que por ahí va nuestro tema. ¿Qué dice la audiencia? Si tienen preguntas, alguna... Sí, si tienen preguntas, si les sucedió algo en la vida que ustedes no, aquí dice... pero hay que aprender a delegar también cuando no podemos. Claro, totalmente. Yo he delegado en muchas cosas de tecnologías que yo no domino, aunque tenga que obviamente pagar un costo por la experticia de esa persona, pero porque, oye, es imposible que lo hagas todo, ¿no? Ni el tiempo, ni la habilidad, ni tu organización o tu agenda te da para hacerlo de la A a la Z. Sería genial que lo hicieras, pero es mentira. Y si lo haces a media, entonces tampoco queda todo bien. Entonces, definitivamente el delegar o el estar claro cuál es el momento preciso y oportuno para delegar es vital. Así que de verdad, gracias Lau por tu participación. Ya se nos fue la hora, pero así en menos de nada. No sé si la comunidad no tiene preguntas, dudas, tan bella ella que ha participado súper hoy con tanta emoción. ¿Con qué ideas pudiéramos cerrar? ¿Con qué idea de estimular a aquellos que no se han atrevido a descubrir? A mí talentos, a veces siento que la sociedad lo usa como si ya eres un súper gran actor, como si ya eres un súper gran estilista. No, tenemos talentos y habilidades, yo creo que a la par. No sé si pudieras rápidamente diferenciar o si significa lo mismo, porque creo que habilidad para desarrollar un talento más no es lo mismo, pero que no nos limitemos a que los talentosos son solo los que reciben premios. Esos son los exitosos. Ajá. Sí. O que los que ya tienen ese reconocimiento, ¿sí? No, definitivamente los talentos no necesariamente tienen que ser algo público o ser algo como súper exitoso, y menos en el primer momento, ¿sí? Pero es justamente entender que esa mezcla, o sea, porque una cosa es la habilidad, yo puedo ser buena con los números, pero la otra cosa es que yo quiera, suponte, ejercer una profesión que tenga que ver con números, ¿sí? Claro. De repente puedo ver con los números, pero no es precisamente, o lo uso en otra medida. Entonces yo creo que talento es como esa mezcla entre mi habilidad, pero más el interés y la pasión, ¿sí? Entonces ahí explico como que cierto talento como que en mi vida, ¿sí? Es como cuando ya estás conectado con otra cosa, que esto que decíamos del propósito, ¿sí? Entonces, ¿en qué soy bueno? ¿Qué amo hacer? O sea, ¿qué me apasiona hacer? ¿Qué me gusta hacer? Pero además, ¿por qué me pudiesen pagar? O sea, si puedo como que ejercer esto todos los días de mi vida, ¿sí? Y Qué obtener... rico hacer algo que me guste y que aparte me pague. Exactamente, exacto. Que sea como un paseo. Mientras más fluida es la cosa, como que mejor, definitivamente. Entonces, bueno, como algunas frasecitas que de repente podemos empezar a decirnos. Estoy dispuesto a crear. Fíjate que es como desde la apertura. Estoy dispuesto a crear, no estoy diciendo algo específico. Estoy dispuesto a servir a través de mi creatividad. Es como muy lindo ese conectar también con el otro, ¿sí? Como que con cómo yo pongo este talento
pero a favor del desarrollo y de la evolución del otro también. O sea, por eso no tengo que estar aquí y ser la estrella de rock, pero que, no sé, que a la vez estoy en droga, ¿sabes? Aquí atrás, no sé, tras cámaras por tanta fama. Entonces, no sé, sí, como que no es desde ahí, es más bien cómo transmito mi luz, cómo transmito esto que sé y que beneficie o que contribuya a la evolución y al otro de alguna manera positiva, ¿no? Estoy dispuesta a experimentar mi energía creativa, no sé, creo que es otra frase que con las que nos podemos conectar, y fíjate, son como muy generales, pero que poco a poco se van a ir haciendo como más específicas en función de cada talento que es único, sí, porque no va a haber nadie que haga exactamente eso igual que tú, ¿sí? Jamás. Te pueden dar un manual de procedimientos y las dos personas no lo van a hacer nunca igual. Oye, estaba broma con una amiga porque me decía, no, Grecia, porque, no sé, tú que hiciste terapia de risa. Y yo, ¿de dónde sacas tú que hice terapia de risa? Pero claro, soy tan graciosa. Yo sé que hice, sí, yo sé que soy graciosa, pero, ¿sabes? No. Claro, sí, porque es parte de tu personalidad, por supuesto. Exacto, porque forma parte de la personalidad. Entonces el talento es justo como esta mezcla, ¿no? O sea, es la habilidad, tú eres mi personalidad y es mi interés y hacia dónde puedo como que canalizar todo esto. Tan bella, qué linda. Esas frases me encantaron todas. Yo cerraría con una, no sé por qué me muestran eso, con aquellas personas que creen que ya no tienen tiempo por la edad, que creen que ya no tienen los medios para aprender algo, que creen que ya para qué. Ya lo que aprendieron y qué fastidio ponerme a hurgar o a buscar una información de algo que siempre quise, pero, siempre el pero, ¿no? Atrévete. Atrévete a buscar esa información. Siempre hay organismos que facilitan los materiales, cursos gratuitos. Ahorita hay demasiados cursos gratuitos por internet, pero muchísimos blogs, muchísimas páginas donde no te cobran ni medio. Puedes descargar el manual, puedes descargar las clases, o sea, ver las clases con el video una y otra vez hasta que. Entonces, yo creo que ese fue uno de los grandes regalazos de la pandemia. El usar la tecnología no solamente para ver series, para enterarnos de las malas noticias, para enterarnos de los muertos por COVID diariamente, sino para explorar todo aquello que muchas veces ni sabíamos que nos iba a gustar, pero aún sabiendo que nos gustaba y no lo pudimos hacer a la edad o en el momento en que pensábamos que era el ideal o el establecido por la sociedad, todavía tienes el tiempo para hacerlo. Y no importa que no seas el experto o la experta haciéndolo, pero te vas a sentir orgulloso y orgullosa de decir, lo intenté. No me queda perfecto, o posiblemente, me queda mejor de lo que yo pensaba, pero ahí perseveré, busqué la información y lo hice. No importa, cero juicio, cero esperar por la aprobación del otro. Papá y mamá de repente, si están vivos, bueno, están en su casa, en una mecedora, o todavía están trabajando, pero tú sabes, ¿no? Todos esos juicios que alrededor de ciertas edades en la familia nos bloquearon. Así que de verdad, cierro con esta última palabra, atrévanse, que sí se puede. ¿Okay? Gracias. Se les quiere, gracias a todos por participar, los que se atrevieron y los que no también. Siempre estaremos aquí hasta el próximo miércoles. Bye bye. Un beso grande. Chao.